¿Cómo está? Muy buenas tardes, viernes ya a estas horas estamos en directo en la tertulia de la 8 Palencia y como siempre digo y siempre se cumple, muy bien acompañados en esta mesa de debate, en esta mesa de redacción. Renunciaron a su pulsera de la ITA, la revendieron cuando se enteraron que continuaba hoy la tertulia a pesar de la macro fiesta. David Frechilla, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le agradezco el sobreesfuerzo. No, para nada, para mí es un placer estar en la televisión de todos los palentinos y encima hoy acompañado de un gran madridista. Sí, sí, sí. Se lo ve en la cara, se nos ve en la cara últimamente. Sí, se nos ve el orgullo. El día 28 ahora que habrá que quedar, ¿no? Bueno, pero lo que ya hemos disfrutado, que eso ya no nos lo quitan. Sí, es verdad. Toño Casas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enseguida, si es fácil, también hablamos de Mbappé, pero también le agradezco que haya renunciado a la ITA, aunque bueno, dejó en el buzón de sugerencias de la tertulia poder hacerlo desde ahí en directo. No sé si el sonido hubiese sido el ideal igual para debatir. Cuando voy a Villalar veo que hay un escenario portátil donde hacen allí un programa en compañeros, directo. Sí, y podríamos haberlo hecho allí perfectamente. Bueno, pues se puede sugerir para próximas ediciones. Si entramos en la ITA, diría a todos los jóvenes, estos son de la secreta. Porque ya me contarás qué pintamos nosotros. Nos diga, estos, hombre, un poco destacamos, sí. O son muy torpes y todavía están en la universidad, que ya va siendo hora de aprobar, o esto no pinta nada aquí. Igual nos ponen el escenario portátil en la zona de asistencia médica, ¿no? Y un poco ya en la zona más madura. Al lado del hospital de campaña. Sí, sí, por ahí. Esa es más nuestra zona de estar ahí tumbados a la sombra. Estaremos en directo en esa macro fiesta de la ITA a lo largo de esta tertulia para saber cómo se sigue desarrollando, para saber cómo se lo pasan esos jóvenes palentinos y también de provincias de toda España. Enseguida lo veremos. Antes comenzamos con otro de los temas, de los más comentados a nivel nacional en los últimos días, como ha sido ya lo denominábamos en la anterior tertulia como el culebrón Pegasus, que ha tenido como consecuencia la dimisión de la directora de la CNI. Vamos a ver la información. Paz Esteban no sigue al frente del CNI tras el escándalo de Pegasus. El gobierno la cesa, pero lo matiza así. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Nombra al frente del Centro Nacional de Inteligencia Esperanza Casteleiro, hasta ahora secretaria de Estado de Defensa y también funcionaria de los servicios de inteligencia. En la misma rueda de prensa han desvelado que se ha detectado rastro de espionaje con Pegasus en el teléfono de Fernando Grande Marlaska y que se intentó espiar también al ministro de Agricultura. Evidentemente, yo creo que hay cosas que son mejorables. Con el anuncio de hoy, Moncloa trata de dejar atrás un escándalo que comenzó hace 3 semanas al publicarse el espionaje a independentistas catalanes. Alguien debe asumir responsabilidades. Con sus socios de dentro y fuera del gobierno presionando, el Ejecutivo respondía con otro anuncio. Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus. La ministra de Defensa defendía a la entonces directora del CNI. Que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad. El viernes el presidente catalán exigía una reunión a Sánchez. De continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Esta misma mañana, Oriol Junqueras insistía en que se depurasen responsabilidades en una entrevista en El País. No ha pasado nada, al revés, yo me he reafirmado. Robles niega que haya cambiado de postura en este tiempo y dice que sigue reconociendo la labor del CNI. Con este cambio, la leonesa Amparo Valcarce será la nueva secretaria de Estado de Defensa. Señora ministra, quiero transmitirle... Bueno, pues veíamos esa información acerca del Pegasus, cómo lo han vivido toda esta situación, Toño, como el desenlace final del gobierno. ¿Creen que ha acertado quitando a esa persona al frente, ¿no? y haciendo un relevo? ¿O cree que ha sido una decisión más bien, como dicen en los mentideros, para contentar a otros grupos que apoyan al gobierno? Pues yo lo cierto es que todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado lo vivo con cierta desazón, porque hay ciertos temas en los que creo que les pagamos para no enterarnos de nada. Eso es lo primero, ¿no? Creo que los servicios de inteligencia o los servicios secretos o como queramos, efectivamente, como queramos llamarlos, pues están precisamente para velar por nuestra seguridad de un modo secreto, de un modo discreto, si lo podemos llamar así. Y bueno, hay ciertas cosas de las que no nos tenemos que enterar y es muy triste luego que después de una comisión de secretos oficiales pues nos enteremos por filtraciones lo que ha ocurrido allí o de lo que allí se habla. Es normal que la gente lo viva con desazón. Al final
Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir, pero hay cierto fariseísmo que también me rechina en exceso, ¿de acuerdo? Y estoy hablando de la actitud de los grupos independentistas, por ejemplo, en este caso. Sí, de Rufián, por ejemplo, Creo, ¿no? bueno, que sí que filtró sí, parte de esa comisión si de queremos seguridad. personalizarlo, pues lo podemos personalizar, pero vamos, creo que va mucho más allá de esa filtración. Creo que la actitud que han tomado, que me parece, como digo, muy injusta y muy hipócrita, que al final saben que un Estado se tiene que defender, y en los tiempos en los que se produjeron esas escuchas quizá era necesario hacerlo, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Si hay algún tipo de desliz o si hay algún tipo de abuso en cuanto a esas actitudes o actividades, pues serán los tribunales los que lo tengan que hacer, igual que son los tribunales los mismos que lo autorizan. Pero creo sinceramente que no nos tendríamos que enterar de la gran mayoría de esas cosas. Y luego, en cuanto a la sustitución, destitución o como queramos llamarlo, o cese, que cese más dice bien, ¿no? el Boletín Oficial del Estado, que todos son ceses, aunque sean voluntarios, el Boletín Oficial del Estado habla de ceses siempre. Bueno, pues yo no creo que lo vaya a hacer peor la nueva directora del CNI de lo que la ha hecho la anterior, precisamente porque espero no enterarme en el futuro de lo que ocurre en el CNI y de lo que ocurre con la seguridad nacional. David. Pues yo comparto con Toño lo de que hay ciertas cosas que no debemos de enterarnos, y más cuando es la seguridad del Estado, ¿no? Por mucho que se hable siempre de que tiene que haber claridad, que todo tiene que ser público, no, hay ciertas cosas que tienen que permanecer en el ámbito de la seguridad, y más cuando hablamos del CNI, pero es que aquí ha sido el propio gobierno el que ha querido hacerlo público, ¿no? El tema del espionaje. Había otros países donde sí que se había espiado, porque esto no es nuevo. O sea, el tema de Pegasus parece como que nos hemos enterado ahora, pero ya lleva bastantes años en los que había esta posibilidad y que se había hablado mucho del espionaje, del espionaje incluso a otros líderes de otros países, o a periodistas como Ignacio Cembrero, que también le había espiado Marruecos, pero bueno, el gobierno decidió hacer público que habían espiado al gobierno, nunca mejor dicho, y es lo que ha levantado toda esta, esta situación. Yo reconozco que lo mismo que cuando pasó la guerra en Rusia, a mí me gusta el tema geopolítico militar, y los misiles hipersónicos yo ya los conocía desde hace muchos y sabía que es el arma ahora mismo contra el que Estados Unidos o la OTAN no puede luchar, porque China y Rusia llevan mucho tiempo de ventaja. El tema del espionaje, modestamente, pues me atrae mucho, y sigo mucho a periodistas como Sasa Lamy o a Fernando Rueda. Fernando Rueda es, yo creo, el periodista que mejor conoce el CNI en España. De hecho, tiene varios... en el argot de los espías no se le llama CNI, se le llama la casa. Es la forma de denominar, igual que ahora antes hablaba del madridismo, ¿no? La fábrica, es la cantera del Real Madrid, pues los espías, el mundo del espionaje en España, al CNI le llama la casa. Y Fernando Rueda lo iba explicando muy bien. El CNI no espía por su cuenta ni elige los temas. Al principio de año, bueno, pues el gobierno marca unas líneas y tenéis que investigar este punto, uno de ellos evidentemente el independentismo. Entonces, cuando se ha hablado, bueno, que están investigando a los independentistas, hombre, a todos no, lógicamente, pero la gente que ha dicho que volvería a hacer lo mismo, hombre, a mí me extraña mucho más que hubieran espiado al padre Ángel que a Puigdemont. Pero hay que puntualizar una cosa, que tampoco se investiga ni se espía el independentismo como idea política, ¿de acuerdo? Que totalmente, hay muchas ideas políticas que yo no comparto, una de ellas es los nacionalismos y los independentismos, el fascismo, muchas ideas que yo no comparto en absoluto, pero bueno, cada uno las puede defender como quiera. Pero sí que hubo una época en este país, hace unos años, en las que después de una sentencia, la sentencia del Procés, ¿no? Pues se organizó el Tsunami Democratic,
que no dejaba de ser un peligro para la seguridad del Estado y para la seguridad de mucha gente. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien tiene que hacer algo para que eso no vaya más, y quien lo tiene que hacer es el Centro Nacional de Inteligencia. Es que además han dicho que lo volverían a hacer. Efectivamente. O sea, bueno, no es que han dicho nos arrepentimos, pero bueno, tampoco hablo de intenciones, es decir, simplemente de hechos, y había un hecho, algo tangible, que era una organización perfectamente articulada para crear disturbios y altercados en la calle, y eso venía pues de una parte del independentismo, no digo que del independentismo, pero una parte del independentismo que sí que tenía cierta posibilidad y ciertas ganas de que hubiese precisamente esa inestabilidad, apoyado, que esto también lo hemos sabido, por otros gobiernos que ahora son célebremente famosos, ¿no? Entonces, bueno, pues si el CNI no tiene la obligación de investigar ese tipo de cosas, pues oye, ¿en qué país vivimos? ¿O qué Estado quiere construir el independentismo catalán en el que no haya sistemas de defensa, por ejemplo, o sistemas para defenderse o para luchar contra este tipo de cosas en su estado ficticio, ¿no? Entonces, bueno, pero repito, que es que son cosas de las que no me quiero enterar, siendo un gran aficionado también a todo lo que tiene que ver con el espionaje. Pero, oye, me gustaría conocer eso por dentro, pero no enterarme en un periódico o en la tele. Y luego, al hecho en sí, Margarita Robles, bueno, los periodistas hay una cosa que dicen, ¿no? Ha perdido credibilidad delante de Partido Popular, Ciudadanos, y pues digo, bueno, tranquilos que no le van a votar de ninguna manera. Pero sí que es cierto que yo creo que Margarita Robles, hombre, por supuesto que yo no soy nadie ni estoy ahí, yo creo que sí que ha perdido cierta, no credibilidad, pero sino confianza con el propio CNI. O sea, yo creo que Margarita Robles, cuando alguien tiene un superior, hay la sensación de que él nos va a cubrir o él nos va a defender cuando nos puedan atacar. Y yo creo que ahora Margarita Robles sí que ha podido perder cierta confianza dentro del CNI, porque se han dado cuenta, porque a día de hoy, Antonio, coincidirás conmigo, no sabemos por qué han destituido a la anterior directora del CNI. Y a lo mejor no tenemos por qué saberlo, tampoco. Hablábamos de eso, a lo mejor tampoco tienes por qué saberlo. Bueno, igual cuando la has destituido / sustituido, que es retorcer el lenguaje cuando luego sabes que vas a ir en el BOE y va a poner blanco sobre negro lo que es, yo creo que ahí sí que ha podido perder cierta confianza dentro del CNI, porque yo tenía la sensación, ¿no?, de que, bueno, vale, yo trabajo para algún gobierno, lógicamente, soy ministro, pero los míos les voy a proteger siempre. Y tengo la sensación de que aquí había que cobrarse una cabeza, y ha sido la cabeza de la anterior directora. Por cierto, que la nueva hay que repasarse su historial, intachable. Creo que entró, no sé si es la primera mujer que ha entrado en el ejército. Bueno, uno mira su currículum y es mano derecha de la ministra. O sea, ha ido evolucionando, llegando a todas las escalas militares, es intachable. Pero como también era la anterior directora del CNI, que llevaba, creo que era 40 años en la casa, como lo denominan, y también era intachable. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, porque el tema Pegasus da mucho de sí. Ahora se está hablando que lo quieren prohibir, algunos... bueno, pues si no es el Pegasus, saldrá el Ibekus. El Barreiros. Vendrá otro programa, ¿no? No creo que eso sea tan fácil, ¿no?, de erradicar una vez que se utiliza por los gobiernos. En cualquier caso, perdón, Antonio, un segundo, que nadie se olvide que el CNI nos enteramos a veces de lo que ha podido hacer mal o ha fallado. Lo que nunca nos vamos a enterar es de lo que ha hecho bien. Efectivamente. Es decir, ellos no... Oye, una medalla, que he conseguido evitar un atentado, eso nunca lo sabemos. Lo que sabemos es cuando ha habido pues, algún desliz, alguna, bueno, pues algo que puede ser más llamativo mediáticamente, pero es una ley en el CNI. Vale, de acuerdo, pero nunca os vais a enterar de que hemos hecho esto para evitar que haya ciertos problemas. Quizá en una película, ¿no?, en el futuro sepamos la verdad de todo, ¿no? En España, bueno, eso es un más tema, de Norteamérica, es un tema pero muy bueno, tabú en el cine y en las series de televisión. Sí. Ahora hay algunas series de televisión que levemente o de un modo muy somero sí que lo tratan, pero
pero es un género que, oye, en Estados Unidos, incluso en Israel, que son los auténticos maestros del espionaje, hace series dedicadas al espionaje que son realmente, o los ingleses, son célebres escritores como John le Carré o Frederick Forsyth, que vienen de los en España tenemos a Miquel Lejarza, ¿sabes? Que es pues el espía más famoso que ha habido, porque fue el primero que se infiltró en ETA, que consiguió muchas cosas. Luego, bueno, pues de aquella época le dejaron un poco de lado, pero él ha seguido trabajando. Se hizo una película, pero solo de su etapa al principio, cuando se infiltró en ETA. Pero ese hombre da para una serie de cualquier plataforma a nivel mundial, en cualquier otro sitio. Bueno, pues estarían relamiendo por tener ese personaje. Bueno, uno de los grandes, en Norteamérica seguro que ya la había cogido Ben Affleck o alguno de esos. Eso es, uno de los grandes espías en la historia al que le debemos posiblemente el final de la Segunda Guerra Mundial era español, John Pujol, que ayudó a los ingleses que era doble espía. Era doble espía, además, y ayudó a los ingleses a engañar a los alemanes para que se produjese el desembarco de Normandía, que terminó o fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es un país con una tradición de espías bastante... Ahora, te digo una cosa, desde el momento que das, voy a ver hoy Lola que ha colgado en el Facebook, Otoño, date por... Sí, le voy a decir a Toño que lo de doble espía ahora con redes sociales y WhatsApp más difícil, ¿no? Que no se te cuele un mensaje. Que iba a decir también que lo hablaban los compañeros de David Frechilla en Onda Cero, los de La Cultureta, que me encanta ese programa, ¿no? Que Putin precisamente se hizo espía por una serie que hubo allí en Rusia, ¿no? De espías, y bueno, pues desde entonces yo creo que lo tiene muy metido en la cabeza, porque estas cosas que se le pasan, que quiere hacer, ¿no? Como invadir otro país, pues seguro que le viene desde niño. Si les parece, seguimos y hablamos de una cosa, bueno, pues que hemos hablado muchísimas veces también en esta mesa de debate y en muchísimos más ámbitos, en muchísimos más, bueno, en los bares seguro, que es del hartazgo político, pero el CIS lo ha llevado a cifras y esto es lo que ha resultado. Vamos a verlo en esta pantalla. El 86% de los entrevistados creen que en estos momentos en España hay mucha crispación y tensión política. De ese 86%, la mayoría, el 62%, pone el foco en los políticos y los partidos como los mayores instigadores. ¿Y qué partido político les parece que haga más por esta situación? Pues más de un 11% cree que la crispación contribuyen a ella todos los partidos por igual, y un 11,5% directamente pone el peso en Vox. ¿Lo comparte, Antonio? Usted, que lo ve un poquito más desde dentro, más de cerca, entiende esa situación, ¿no? de la sociedad. Perfectamente, porque yo, bueno, soy un consumidor, no solo me dedico a ello, sino que además soy un consumidor de política bastante ávido, ¿no? Y sí, no, yo entiendo el hartazgo porque yo también lo tengo. Ahora me cuesta mucho más ver una sesión de control, me cuesta mucho más ver un debate. Quizá huyes un poco del esperpento en el que se han convertido las tertulias políticas, tanto en la tele, sobre todo en la tele, no tanto en la radio, pero también. Y bueno, pues al final sí que intento sosegar la consumición esta política. Es mucho más sencillo leer o más tranquilo leer opiniones diferentes en las páginas de los periódicos, o algunas tertulias y debates que son más sosegados y que incluso van al entendimiento, ¿no? En Onda Cero soy muy aficionado a La Ínsula, donde se habla de política de otra forma distinta. David nos ha pedido que hablemos de los programas de su emisora. Está haciendo una cosa totalmente espontánea. Hice la amistad con Eduardo Madina. Efectivamente, entonces bueno, pues sé que me gusta se echa mucho de menos otras formas de hacer política. No sé quién es el culpable. Yo sí que en mi foro interno sí que creo que quiénes son. Sería muy interesado que yo lo cuente aquí, ¿no? Pero todo el mundo más o menos lo puede saber, quién puede tener la culpa, desde qué extremos viene este tensionamiento político, en el que ya lleva unos cuantos años sobre nosotros, ¿no? Hace 3 años que murió Alfredo Pérez Rubalcaba, que durante esta semana hemos visto muchísimas alusiones a él en las redes sociales, y bueno, pues a lo mejor esa forma de hacer política, estés más de acuerdo o menos, esa forma de hacer política
de un político del PSOE y no como un político del PSOE, que sigue habiendo políticos en el PSOE, lógicamente, que hacen muy buena política, igual que los hay en todos los partidos, pero sí que se echa mucho de menos, no por él, sino por otra época en la que los consensos eran mucho más sencillos, desde todos los lados se hacía mucho más esfuerzo porque hubiese un consenso en asuntos como el que hemos estado hablando anteriormente, donde es un consenso que no debería romperse nunca. Pero bueno, al fin y al cabo estamos en un punto de tensión en el que yo personalmente, y esto... que no salga de aquí. Extiendo la crítica a mis lados, ¿no? Que es que la prensa tampoco está ayudando, cierta prensa tampoco ayuda en exceso a que las cosas se soseguen. También hay un populismo en sí, los hombre, medios de comunicación. yo entiendo que hay que vender y hay televisiones que tienen que vender y pues, todos los sábados, por poner un ejemplo, el mismo tertuliano diciendo absolutamente lo mismo, con el mismo tertuliano enfrente diciendo absolutamente lo mismo, pues yo no sé qué aporta a la política, ¿no? Quizás sí que lo aporta al espectáculo, pero no a la política. Que se ha convertido todo en un sálvame. Discúlpeme, David, nos asomamos unos segundos a unos consejos publicitarios y ahora le debo la palabra y escuchamos su opinión sobre ese ambiente de crispación política. Estamos ya de vuelta después de esa pausa publicitaria aquí en la tertulia de la 8 Palencia. Hablábamos antes de crispación política, del último barómetro del CIS que reflejaba que el 86% de las personas que habían sido encuestadas, bueno, pues encontraban cierta tensión y cierta crispación política y ponían el foco, David, que le debíamos a usted la palabra, ponían el foco sobre los partidos políticos, bueno, como los que estaban generando esa crispación hacia la sociedad. Habla también, Toño, de que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación también, bueno, pues lo fomentaban, ¿no?, en pro de audiencias y otro tipo de Pues mira, voy a empezar mi intervención utilizando una frase que no es mía, que he escuchado Ignacio Varela, al cual yo siempre escucho una atención, y dice, no, en la política no hay crispación, lo que hay es sectarismo. No le falta razón, ¿no? Porque siempre el debate tiene que haber, y a veces un poco más subido de tono, otras veces menos, pero ahora lo que hay es sectarismo. Retomando lo que ha dicho Toño, es cierto, a mí me cuesta, hombre, no, en los medios locales, pues hombre, siempre no hay grandes polémicas, intentamos contar, estamos aquí hablando tranquilamente, pero a mí me cuesta entender que mucha gente vea ciertas tertulias o los informativos. Digo, si es que yo, ¿por qué te dedicas a este negocio? Y bueno, pues intentas estar informado, sobre todo para venir aquí a la 8 y poder saber de qué opinar, ¿no? Pero cuesta entender que la gente vea esos enfrentamientos donde ya solo falta que vayan con la bufanda el tertuliano. Bueno, de hecho ya se enfrentan, ya no se mezclan, ya es que les ponen, ¿sabes?, uno enfrente al otro, como si fuera un Nadal Djokovic, ¿no? Uno enfrente al otro, venga. Solo falta una campana exactamente. Para marcar los rounds. Y luego me alegra que lo ha dicho Toño esto, porque el mejor ejemplo de mi hartazgo, y lo pensaba precisamente esta semana, llevo ya tiempo, es el tema de las sesiones de control al gobierno, son los miércoles, ¿no? Y bueno, para nuestros espectadores que no sepan, bueno, pues es cuando la oposición pregunta al gobierno por diferentes cuestiones. Bueno, dirán, pregunta. Bueno, pues no preguntan. Sí que se hace una pregunta por parte de la oposición, pero eso es la excusa. Luego se llena de epítetos, de insultos, de frases grandilocuentes, todo buscando el total cuando hablamos en televisión o el corte cuando hablamos en radio para que le saquen. Y a su vez, el presidente del gobierno, pues también sí que ha escuchado una pregunta, pero puede decir, pregunta lo que quieras que yo te voy a contestar lo que me dé la gana. Entonces, es penoso escuchar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, perdón, esas cuestiones, donde una oposición está más pendiente de ver de qué manera ataca al gobierno en vez de la pregunta que nos puede interesar a todos, y el presidente del gobierno ya se tiene preparado y dice, espérate, que viene Edmundo, vale, voy a decir que vamos, que no la ha votado ni su madre en Madrid. Ese es lo que a mí o sea, ya ha aparecido la política en cierto forma fomentada por los medios de comunicación, porque si hacen eso es porque están esperando que el total de la tele sea ese. Eso es un tema que daría para una tertulia entera. Sí, sí. Lo de las redes sociales. Cómo las redes sociales han afectado a la política. La verdad es que yo también soy un consumidor de redes sociales, para que no vamos a engañarme, tienes que estar para ver lo que pasa, pero sí que es cierto que las redes sociales han fomentado la cobardía, para empezar, porque desde el anonimato se puede decir de todo, y segundo, el reducir el discurso político, algo que es imposible de explicar en una conferencia, lo tienes que resumir en 280 caracteres. Si me permites, Toño, sí que es cierto que las redes sociales ya están notando el efecto hartazgo político. Claro. Facebook está bajando,
Twitter, yo tengo Twitter, pero reconozco que tengo cuenta porque tengo, pero yo siempre digo de Twitter una cosa, a mí no me gusta Twitter porque nunca me gustaron los bares de borrachos, y es lo que llega el típico, a desbarrar ahí. Entonces las redes sociales también están notando el hartazgo de la gente que le produce la política. Con esa reflexión me ha dado casi el paso para nuestro siguiente tema. Crispación, no sabemos si hay a estas horas, quizá un poquito más de exaltación de la amistad. Nos vamos en directo hasta el Parque Ribera Sur, donde ya saben, 12.000 personas de aforo para celebrar la macrofiesta de la ITA. Allí se encuentran nuestros compañeros Héctor y Alba. Alba, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente a estas horas? Hola, Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que hay bastante tranquilidad aquí en el Parque Ribera Sur. Continúa, por supuesto, esa música de los DJs que lleva sonando desde las 11 de la mañana, como hemos podido comprobar aquí durante todo el día. Ahora mismo la mayor parte de los jóvenes ya desde el mediodía buscan una zona de sombra, porque hay ahora mismo unos 30 grados aquí en el Parque Ribera Sur. La situación está bastante tranquila. Es cierto que hay unos 12.000 jóvenes en el interior del parque, ya no hay colas, ya no hay nadie que esté entrando, ya todo el mundo está aquí, pero vienen con un montón de cargamento de agua, de bocadillos, de comida, tienen aquí también puestos, sobre todo de hielo. Eso sí que casi está a punto de agotarse el hielo, porque hace muchísimo calor. Y en lo demás bastante tranquilidad, como decimos, porque estamos cerca del hospital de campaña y nos dicen desde la Cruz Roja que hasta ahora han tenido unas 40 atenciones. Se esperaban incluso más y puede que lo peor todavía esté por venir hasta las 8 de la tarde. Han tenido alguna intoxicación etílica leve y también algún traumatismo. Hasta 2 horas de espera para poder entrar. Hemos pillado buen sitio, hemos venido prontito. Algunos casi sin poder dormir. Llevamos nerviosos yo creo que toda la semana, más que por los exámenes. Es la ITA más multitudinaria de la historia. Vamos a la ITA, que es lo mejor, la fiesta universitaria. El ambiente, lo mejor de la ITA. El ambiente, la gente, todo. Nos lo estamos pasando genial. La primera macrofiesta universitaria después de la pandemia. Ya era hora. Habrá que prepararla bien hoy. No me he recorrido media España para que esto sea un fracaso. Lo vamos a pillar con ganas, ¿eh? Jóvenes llegados desde todos los puntos del país. ¡Viva Canarias! Somos de Cantabria y de Aranda. Son 9 horas seguidas de diversión. Hasta las 8:30 de la tarde no paramos. Eso sí, con alguna parada para recargar fuerzas. Un bocadillo y ya. Y más que chutas. Con eso vale para todo el día. Hoy nada importa, ni siquiera los 30 grados. Tenemos mucho cremitas y que no hay problema. Y pistolas de agua para refrescarnos. Hemos venido con el kit completo. Agua, crema y bocadillos, no hace falta más. Reconocen que ya habrá tiempo de lamentarse. No, ahora disfrutas. Al día siguiente lo pagas. Hoy de momento estos 12.000 jóvenes han llegado a Palencia dispuestos a pasarlo bien y a recuperar el tiempo perdido. Como nos decía Salva, tranquilidad a estas horas ya en el Ribera Sur de la capital. Nos hablabas de 40 atenciones. Veíamos a lo largo de la jornada, ¿verdad?, un despliegue de seguridad impresionante, la verdad. Es un dispositivo muy importante de seguridad, precisamente para que no haya sustos importantes, que es lo que de momento se está consiguiendo en esta ITA. Es la más multitudinaria de la historia y precisamente para evitar incidentes importantes o graves o que haya que lamentar es muy importante la seguridad. Tenemos aquí en el hospital de campaña muchísimos trabajadores de Cruz Roja, tenemos más de 80 policías locales y también tenemos a la Policía Nacional con los drones. Acaba de justo aterrizar uno de ellos, pero cada poco salen, sobrevuelan el Parque de Ribera Sur para comprobar que está todo en orden. Por eso, como decíamos, no hay ningún susto y ellos además incluso esperaban tener que trabajar un poquito más, así que la cosa está bastante tranquila. Así que algunos se han acercado aquí al hospital de campaña también por protección solar o por cremas, porque alguno pues se ha quemado con eso. Desde el aire, con un dron traído por la Policía Nacional desde Madrid, por tierra con Marty, el adorable perrito que busca droga. A los agentes nacionales les complementa la seguridad privada que vigila desde dentro que todo marche bien. Coordinarnos también con los servicios de atención médica, con protección civil y bueno, en resumidas cuentas, velar para que los chicos disfruten, se lo pasen bien. Chicos, el DNI en la mano, en la puerta ya, por favor.
Fundamental, nos dicen, las primeras horas. Para evitar que metan vidrio, que metan elementos susceptibles de provocar daños y es donde tenemos que estar más atentos. Las urgencias sanitarias se atienden desde este hospital de campaña. 64 sanitarios, 2 médicos, 3 enfermeros, un auxiliar de enfermería, equipo de logística, 3 soportes vital básico, un soporte vital avanzado y 2 hospitales de campaña. Y aunque todos las relacionamos con problemas etílicos, nos dicen que no son la principal causa de atención. Más traumatismos que intoxicaciones. Y fuera del recinto también los agentes locales están pendientes por una parte de lo que les puedan solicitar desde la seguridad privada, ya que el interior pues lo tiene que controlar la organización con seguridad privada, a no ser que se tenga que intervenir o seamos requeridos, tanto Policía Local como Policía Nacional. Pero también de hacer controles de alcohol y drogas. Se hacen hasta unos 300 en un día como hoy. Pero por la tarde-noche a la salida tenemos muchos. Pues para eso se proporciona el transporte público, hay taxis y si no andando con el día tan bueno que vamos a tener, entonces es de lo que se procura. Además nos dejamos ver porque es una labor preventiva. Y algún vigilante extra también colabora con estas labores para que lo importante sea divertirse. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros compañeros. Héctor Alba en directo desde el Parque Ribera Sur. Ahora, nada, en unos instantes os seguimos también en Castilla y León directo. No sé si os va a dar tiempo con tanto trabajo que tenemos hoy a disfrutar un poquitito también del ambiente. Nada, de momento nos quedamos aquí, tenemos esa conexión también para el Castilla y León directo. Estaremos con los DJs que están pues tocando y amenizando esta fiesta. Lola, nos has abandonado, pero te esperamos en cuanto termine la tertulia aquí en el Ribera Sur. Pues ahora mismo vamos, Alba, con David, con Toño, bueno, y el resto del equipo técnico. Muchísimas gracias, compañeros. La verdad es que, David, también nos encontramos esta mañana por allí. Es un día que, bueno, pues nosotros lo vemos como espectadores, pero disfrutar pues, ¿qué poquito, que ¿no? Pues acostumbrados a rodar de prensa, que el día que no se queja uno, se queja el otro, que todos son problemas, que si no sé qué. Hombre, da gusto salir, eso, cosas de estas a uno salir de la rutina. Subidón. Le comentaba antes a Toño ahí abajo, ¿no? Dice que cuando no estás allí, pues no te haces mucho la idea. Pero yo ha sido llegar y, ¿verdad? Como te habrá pasado a ti, dices, ¡jo, qué subidón de juventud! Yo he entendido por qué los jóvenes iban a la reventa y pagaran lo que hacía falta. Entrado está bailando un poquitín. Y además, sobre pero todo no porque... no hubiese llegado, me decía Alba, que les había abandonado, porque claro, a cierta edad, si no te echas la siesta, pues que no. Ella todavía es joven. Y sobre todo porque me alegra muchísimo, porque hubo una época, hace unos años, que está un poco descontrolada la fiesta y la sociedad les ha pedido, ¿no?, a esos chavales, organizaros, hacerlo bien. Y se han organizado y está muy bien que la gente joven tome esas decisiones. Bueno, pues vaya el grupo que lo haya organizado, que vaya asumiendo responsabilidades en su vida. Ver ahí la gente, ¿que puede pasar algo? Por supuesto, pero es que eso puede pasar la noche vieja, la noche buena, el fin de las clases, o sea, eso está ahí. Pero yo hoy sentía envidia de decir, es que me encantaría estar ahí, o sea, porque les ves y hay gente que dice, bueno, beber y tal, bueno, pues... es el ambiente, es la fiesta, el ambiente festivo, es ir por allí, están allí. Encontrarte con todos los de tu quinta, es una maravilla. Tener 20 años estar allí, eso sí es verdad. Vamos. Estamos sonando un poco a abuelos cebolleta, confiamos en tu juventud, Toño, para poner un punto de inflexión pero aquí. Sí que es cierto que tienes razón, David, que la organización me parece que en los últimos años pues ha sido... se lo han tomado en serio, lo han hecho bien, también porque para ellos es mucho más cómodo y se quitan problemas. Quienes lo organizan, que al final son los estudiantes de último año de la Escuela de Ingenierías Agrarias, pues para su tranquilidad todo está más controlado y luego pues una labor estupenda tanto de la subdelegación del Gobierno, del Ayuntamiento, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, etcétera, pues que garantiza y que tranquiliza a los padres también que falta hace, ¿no? Bueno, nos hablaba Alba de 40 atenciones, que se esperaban muchas más y que muchos de los chavales que se acercaban y chavalas era a pedir protección solar, claro, porque a estas horas y con 30 grados la sombra estaba muy cotizada. Además, cuando una cosa de estas no está controlada, hay una fiesta pero cada uno lo hace en el sotillo y tal, sí, al final el botellón, pero en el momento en que todos se ponen de acuerdo, que los chavales toman responsabilidades, asumen el reto, todos saben lo que hay, como apuntaba Toño, la subdelegación, el ayuntamiento, el 112, Urbas, todo el mundo se pone, Protección Civil, se pone de acuerdo, si es que las cosas salen bien. Y habrá gente que se queje, bueno, pues oye, no se puede contentar a todo el mundo en la vida, pero yo estoy seguro que cualquiera que pase por ahí dirá, joder,
quién fuera Benjamin Button y fuera hacia atrás en la edad. Lo único que me tira un poco para atrás es que no haya sombra, ¿eh? Eso es un síntoma de que también me hago mayor. El kit de la fiesta de Ita sombrero, ropa fresquita y tal. Y, había mucho sombrero de paja ya en honor, bueno, lógicamente San Isidro, ¿no? Es la fiesta de agrarias, entonces había mucho sombrero con alguna opa agraria. Por la vid, porque sale del campo también. También mucha víscera de alguna marca de cerveza. Que nos decían además, bueno, hablábamos de 40 atenciones, pero nos decían por la mañana que había más salto del estanque que intoxicaciones etílicas. O sea, había más valientes que se torcían un tobillo que intoxicaciones etílicas. Entonces, ambas son consecuencias del alcohol. Pero bueno, cuidadito con los tobillos, que queda mucho curso. Una pausa publicitaria, a ver si nos desprendemos de esta añoranza de tiempos pasados y volvemos con otros asuntos. Estamos de vuelta, vivíamos un poquito, nos asomábamos un poco a la celebración de la Ita en directo aquí desde la 8 Palencia, un parque, un recinto Ribera Sur que también tiene un punto de atención violeta, algo que surgió en anteriores ediciones. Bueno, pues si tenían cualquier consulta, cualquier agresión sexual, cualquier duda, bueno, pues se pueden acercar hasta allí los jóvenes. Y parecía un punto de atención más necesario que nunca, según los datos que nos deja el Instituto Nacional de Estadística. Sube la violencia de género entre los menores de 18 años, tanto si hablamos de las víctimas como si hablamos de los agresores. La violencia de género cada vez más se ejerce y se sufre a edades más tempranas. Está empezando a darse además de una forma alarmante. Mientras se reducen las víctimas mayores de 70 años, crecen las mujeres menores de 19 que denuncian situaciones de violencia. Porque consideran cosas que no tienen trascendencia, pero que a la larga acaban convirtiéndose en una situación insoportable. Hay otro final para la violencia de género. Los más jóvenes parecen hacer oídos sordos a las campañas de sensibilización contra la violencia de género, en marcha desde hace 2 décadas. Es bastante frecuente que no nos hagan demasiado caso. Tiene que ser desde sus mismos grupos, desde su propio entorno, donde les estén dando la información de esto no debe ser así. Las víctimas de violencia de género aumentaron un 3% en España el año pasado. 1.500 tuvieron algún tipo de medida de protección en Castilla y León. Un tercio recibió ayuda psicológica desde la denuncia. Porque esa violencia está llegándoles a los hijos también, ¿no? Y los hijos son un detonante para que la mujer salga a pedir ayuda. En el último año, las denuncias aumentaron un 14% después de romper el noviazgo, mientras descendieron entre excónyuges o parejas en proceso de separación. Bueno, pues como siempre que nos asomamos a estos datos es que siempre lo hablamos, ¿no? Que haya una sola víctima ya es algo preocupante en nuestra sociedad. Pero bueno, ponemos el foco sobre ese crecimiento en la violencia entre los menores de 18 años. ¿Qué pasa, Toño? ¿Por qué vamos para atrás? Parece que hay más sensibilización, más campañas que nunca, pero se repiten los patrones de hace unos años. Yo siempre he pensado que esta lucha no es fácil de llevarla a buen término de un modo rápido, ¿de acuerdo? Yo creo que hay un aspecto cultural que está impregnado en nuestra sociedad. En muchas sociedades está más impregnado todavía. Nosotros tenemos la suerte relativa de que sí que hay una conciencia social en cuanto al peligro que tiene la violencia machista o el machismo en general. Pero no sé si esto responde a una regresión, digamos, o una involución social que yo también detecto en otro tipo de aspectos sociales. Y creo que no ayuda mucho la banalización que se hace de este problema en ciertos círculos políticos, y esto sí que me gusta decirlo claro, ¿de acuerdo? Creo que la educación aquí es importantísima y creo que los colegios y los institutos deben de ser los primeros que eduquen en esto. Hay a muchos partidos, lo personalizaré mucho, y es Vox, para que no vamos a engañar, en el que cree que esto es ideológico, educar en el colegio a un chico para decirle que es igual que sus compañeras, para decirle que controlar, que pegar está mal. Si a alguien le parece ideológico eso, pues entonces hay mucho de respuesta al problema que tenemos ahora.
creo que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir educando y hay que seguir llenando las aulas de esta conciencia y nunca es suficiente. Y creo que esta involución social que estamos teniendo en muchos aspectos, en esto lo está agravando más todavía. Y es muy triste ver cómo hay chicas de 18 años o 19 años o de menos que se sienten controladas por sus novios, por sus parejas, por sus compañeros, y hay gente que vea normal que eso sea así. Y hay chavales de 18 años que ven que eso es normal y que los celos es un acto de amor y que es lo más normal que el novio esté celoso, que el novio se preocupe por dónde va su novia. Una chica de 16 años que tiene que vivir y ser libre, como cualquier otra, pero que controle sus redes sociales, y hay gente que lo ve normal, hay gente que lo ve completamente normal y eso asusta mucho, asusta mucho. Y creo que la sociedad en sí, que creo que es una sociedad que está concienciada en general, y lo creo sinceramente. De hecho lo vemos en los medios de comunicación, como sí que hay una conciencia de que esto tiene que ser así, pero hay un freno de una parte de la sociedad que sigue siendo reaccionaria y que sigue viendo esto como algo que yo alucino cada vez que lo oigo, como una educación ideológica y como un sesgo ideológico. Yo no lo puedo entender, y mientras eso sea así y mientras mucha gente compre ese discurso, pues seguiremos agravando este problema cuando la mayoría de la sociedad aboga por lo contrario. Pues es tristísimo, ¿no? que nuestros jóvenes, que una minoría de nuestros jóvenes, sí, evidentemente, claro, pues siga estas pautas que yo creo que entre todos tenemos que erradicar. Algo estamos haciendo mal, pero no estamos haciendo algo mal ideológicamente, gubernamentalmente, no, toda la sociedad, porque esto no es cuestión ya de que lo diga el gobierno de turno, la administración de turno, el partido de turno o la escuela de turno. Es que esto es toda la sociedad, y eso depende de nuestra casa, depende de nuestros amigos, porque deben ser los propios amigos de esos chavales los que digan, eso está mal, eso no debes hacerlo. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto el que tenemos que hacer entre toda la sociedad. A veces, fíjate, antes hablábamos de que las redes sociales estaban perdiendo por el rollo político, y yo a veces creo que no sabemos conectar con la gente joven, de que no sabemos trasladarles esos mensajes, de que a lo mejor la forma de hacérselo ver no es la más adecuada. No sé si me sé explicar, a lo mejor ellos ya utilizan otros canales, otras formas de comunicación, a lo mejor ellos se le cuenta al profesor en clase y dice, mira, lo mismo que no me interesa la raíz cuadrada, esto tampoco. A lo mejor tenemos que buscar otras formas de acercarnos a los jóvenes, porque creo que es una realidad, no solo está pasando en ese tema, está pasando en muchas más cuestiones donde creo que sí, lanzamos mensajes, lanzamos ideas desde todos los ámbitos, pero no sé si realmente eso está llegando a los jóvenes, si ellos viven en un mundo aparte y nosotros vivimos otro. Pero en cualquier caso, ¿qué vamos a decir a estas alturas de la vida y a estos jóvenes? Es que de verdad no me cabe en la cabeza. Lo que sí que me alegro es que la gente denuncie, que creo que eso es un paso importante. Sí, o hablar con alguien. No sé si eso supone una modificación en el porcentaje, no sé si es que hay más denuncias, eso me da igual. Lo que sí que me alegro es que la gente denuncie cuando pues sufra algún tipo de estos casos. Y los chavales, que tenéis toda la vida por delante, hijos míos, no hagáis el tonto. Bueno, pues hablábamos antes, si me permiten volver al tono festivo y lúdico, hablábamos antes de que nos hubiese gustado quedarnos esta mañana en el Ribera Sur, pero vamos a hablar de una cita que yo personalmente voy a procurar no tener que trabajarla, sino que disfrutarla desde dentro, porque ya está volviendo todo poquito a poco a la normalidad, y lo va a hacer también el Festival Palencia Sonora. Pues hay muchísimas ganas, David, y bueno, me permito su presencia aquí para preguntarle también, como persona que vive desde dentro este Festival Palencia Sonora, cómo está todo preparado, con muchísima ilusión, me imagino. Deben ser los organizadores los que hablen, pero bueno, yo por lo que hablo con ellos, pero usted lo vive también pues con cerca, ilusión, muy con de ganas, cerca. con muchas ganas de
volver a ver Palencia llena de gente. Un dato que ha sorprendido mucho a la organización es que el 70% de las entradas que se han vendido por internet corresponden a otras provincias de España, concretamente 44, lo cual es una magnífica noticia porque eso supone gente que va a venir a Palencia, va a dormir, va a consumir en los bares, va a tener que comer, va a tener que tomarse un refresco, va a tener que comprarse algo, y yo creo que es uno de los principales objetivos. Entonces, en ese sentido, muy satisfechos, deseando que la gente, porque siempre decimos, los conciertos en la calle están muy bien, pero son consecuencia de que va muy bien el recinto. Entonces es lo que, bueno, pues desde la organización se espera, ¿no? Deseando de volver a ver Palencia llena y de volver a ver alegría, como queremos todos, y como yo me he alegrado cuando he visto la Semana Santa, que la he visto fenomenal de gente, y he dicho, ¡jo, qué bien! Ojalá también vaya muy bien la Feria Chica. Todo lo que sea positivo para Palencia, yo creo que entre todos tenemos que apoyarlo. David, venta de entrada, me imagino que los puntos habituales, ¿no?, de los años sí, anteriores. Por internet, los puntos habituales, Bar Universal Oro, Jimmy Jazz, no sé si más pilla un poco fuera, pero sí. Y, sí, pero bueno, seguro que si no, nuestros amigos del Universo Sonoro del Jimmy Jazz no saben. Y dentro de un par de semanitas ya a desvelar todas las incógnitas, ¿no?, que todavía hay. Todavía queda alguna incógnita, bueno, pues de horarios, cosas de ese tipo. Oye, cada vez les veo más posicionados, ¿no?, en los rankings estos que hacen la prensa especializada, prensa nacional, en festivales de su mismo nivel, ¿no? Cada vez estamos ahí más sobresaliendo. Mira, te digo, ¿no?, una cosa, al final los carteles, hay ciudades con mucha capacidad económica y que lógicamente tú no puedes compartir, pero tú lo que tienes que tener claro es el tipo de cartel que quieres hacer, hacerlo un poquito diferente, y luego hacer un festival diferente, y es que el Parque del Sotillo es diferente al resto de recintos. Anda, que no me he comido yo tierra y cemento en los festivales. Y bueno, tener el Parque del Sotillo es una maravilla, tener después diferentes espacios por la ciudad es una maravilla, tener una sonrisa de la gente, porque los palentinos, hoy lo comentábamos antes, ¿no?, cuando la gente mayor ve a tanto joven, parece que se le pone una alegría, ¿no?, se le una sonrisa. Entonces, cuando la gente ve por la calle Mayor tanta gente desfilando, además un ambiente muy, muy positivo, pues, y luego te hablan los hosteleros y te dicen, oye, es que el resultado del festival es, vamos, incomparable. Pues oye, entre todos... Para mí lo mejor del Palencia Sonora, yo se lo decía a David antes, es el sábado del Vermú. Me parece lo mejor, lo que marca más la diferencia, digamos, ¿no? Sobre todo lo que marca la diferencia... ¿Tiene la camisa hawaiana ya, Toño Casas? Sí, tendré que comprarme una que la del año pasado igual pues no aquí me en vale. Palencia la buscamos ahora. Pero sí que a lo mejor la gente de Palencia, que no va a los conciertos, es donde más nota la diferencia. Es decir, ver que hay un concierto en la Plaza Mayor a mediodía, después en la Plaza San Miguel, que luego hay tanta gente por la calle. Es decir, eso es lo que más marca la diferencia y es lo que hace muchísima falta, lo que le hace muchísima falta a esta ciudad. Más cosas que nos traigan alegría y un poco más de impulso económico. Muy rapidito, porque casi tenemos que cortar. Venga, una porra para la final de la Champions. Pues Raúl, vete pensando que también te voy a preguntar. 1-3. Yo voy a poner 2-3. Ay, me lo has quitado, me estás poniendo el corazón con 2-3. 2-3 y con remontada en los últimos minutos. Yo 1-3 porque ya soy un poco mayor y ya el corazón no le tengo para tantos bríos. 1-3 vamos a decir a favor del Madrid, que juega de... Sí. Venga, como me lo ha quitado Toño, yo 2-4 y Raúl, que no, le voy a preguntar a Raúl porque como no es nada del Real Madrid, pues alguien lo tiene. 0-0. ¿Y a los penaltis quién gana? Y 4-0, Juan Ignacio Cano desde realización. 4-0 a favor del Liverpool. Del Liverpool, madre mía, ¿eh? Cuánto antimadrilismo en esta redacción. Menos mal que he elegido muy bien los Qué duros invitados. Tiempos para ser antimadridista. Sí. Que aquí se bueno, nota pero lo importante es que ganen los equipos palentinos este fin de semana, juegan sus últimos partidos en casa. Eso, hay que vivir, hay que apoyar al Cristo este fin de semana, que está estamos Palencia, a un pasito del playoff. Allí estaremos también para contárselo en los informativos y en todos los espacios deportivos como la jornada. David, Toño, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerles aquí esta tarde, y a todos ustedes lo mismo, que disfruten del fin de semana. Ya saben que volvemos la semana que viene con la programación habitual.